Vamos a iniciar a trabajar ya con lo que es el libro de valores, así es que vamos a tenerlo ahí a la mano. Y espero que si no lo tienen, ahí va a estar la guía disponible en la plataforma del colegio. No se preocupen por eso, ahí va a estar. Vamos a compartir lo que es la guía para esta clase. Aquí la tienen, estamos en la clase número 2. Y esta es nuestra guía. Va a estar disponible Hello, teacher. siempre. Va a estar disponible siempre, ya saben, ahí en la plataforma del colegio, en el aula del colegio, en el aula virtual. Tenemos que esta es la semana del ¿Verdad? 15 al 19 de febrero. Vamos a ver el contenido para esta clase. Ya tenemos estos pasos de las indicaciones. Yo se los expliqué en la primera sesión que tuvimos. Ya saben que hay que entrar a una reunión de Zoom, leer los contenidos o el contenido de esta clase, que en este momento la guía aún no está en el Drive, pero yo se la subo después de clase para los que no puedan estar en clase. El tema, jóvenes, para ustedes es los sentimientos para séptimo grado y dice: el indicador de logro identifica situaciones y comportamientos que afectan la convivencia familiar y escolar, comunitaria, y describe formas para superar las diferencias. Tiempo, 45 minutos, que es lo que dura la clase. Valor para este día, el respeto. El respeto, como ya todos sabemos que es importante tenerlo para todas las personas hacia los demás. Y aunque no lo crean, a veces hay que tener respeto para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos tenemos ese respeto. ¿En qué sentido? Bueno, hay muchas formas en las que yo no me puedo tener respeto a mí mismo. Ejemplo, cuando no cuido de mi cuerpo, por ejemplo. Cuando estoy un poco descuidado, cuando no quiero comer incluso. Imagínese que usted no diga: ay, no, es que no voy a comer porque quiero rebajar, no sé qué. Eso es no cuidarse, no respetarse a sí mismo. Otra forma es los cuidados que se deben tener en cuestión de salud. Todo eso es una forma de respetar nuestro cuerpo. Y hacia los demás, pues ya lo tenemos más que claro, el respeto hacia los demás. Incluso decía un pensador, era porque ya falleció, mexicano, Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Como actividad de inicio, jóvenes, tenemos: describe una situación de la que has guardado resentimientos hacia otra persona. Una situación, ahí en su libro, en la página 2, si tienen libro, si no, luego en la guía cuando la puedan resolver. Una situación en la que has tenido un resentimiento hacia otra persona. Por ejemplo, cuando, no sé, alguien le ha fallado, ha tenido usted la confianza de contarle algo, pero esa persona le ha fallado. Esa es una forma de guardar un resentimiento. Eso. Y ahí usted puede escribirlo de manera breve, en una línea o dos. Ahí en el libro le aparecen dos. Un ejemplo de resentimiento hacia los demás. Hacia esos jovencitos solo les recuerdo que a veces un resentimiento, si no lo trabajamos rápido, si no lo trabajamos luego, puede convertirse en algo más grave. Por eso hay que tratar de evacuar todo eso negativo que tenemos hacia los demás y enfocarnos en otras opciones. La información clave. Este cuento o esta historia creo que ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, pero es de un joven que regresa a su casa con un corazón lleno de culpa. ¿Por qué? Dice que cada vez que el tren avanza parecía decirle: es demasiado tarde o es demasiado. Hacía varios años que no veía a sus padres. Había salido de la casa violentamente y en sus aventuras había tenido varios encuentros con la ley
Y la última de estas le había dejado en la cárcel por 3 años. Antes de salir de la prisión, les escribió a sus padres que quería regresar, siempre que ellos lo perdonaran. En el patio de la casa había un cerezo. El joven recordaba que el tren pasaba cerca de ese árbol. Por eso había dicho en su carta: si al pasar por la casa veo un pañuelo blanco en el cerezo del patio, sabré que me han perdonado y me bajaré del tren en la siguiente estación. Si no lo veo, seguiré mi camino. Mientras el tren se acercaba a la casa, su preocupación se tornó en agonía. No pudiendo aguantar más, le contó al compañero de asiento de su problema y le dijo: por favor, señor, ya estamos acercándonos. Estoy tan angustiado que no puedo ni mirar. Si hay un pañuelo, mire usted y dígame si lo ve. Y ocultó su rostro entre las rodillas. Cuando ya habían pasado unos kilómetros, el hombre exclamó: mira, no hay un pañuelo en el cerezo, sino docenas de pañuelos. El cerezo estaba lleno de pañuelos. Pasmados, el joven miró por la ventana y vio que docenas de pañuelos cubrían por completo el cerezo. El perdón de sus padres no tenía medida. Había sido total, completo, perfecto. Esa es la historia, joven, ese es el cuento, como lo queramos ver, pero nos deja una enseñanza. Igual de esto, yo me recuerdo que también hay una parábola o una cita bíblica en la que habla del perdón, y es la parábola del hijo pródigo, que por cierto, muchos estudiosos dicen que se debería de llamar la parábola del Padre Misericordioso, porque en sí de eso se trata esa historia bíblica. Ambas están relacionadas con el perdón. En este caso, el joven, imagínense ustedes, no sé, irse de su casa a los 15, 16 años y regresar dentro de 3 años, ya cuando tienen 18, 19. Y sobre todo dice aquí que andaba haciendo cosas no muy agradables porque tenía problemas con la justicia e incluso había estado en la cárcel. Pero le escriben una carta a, a los padres y le dice: papá, mamá, yo sé que me he portado mal, sé que mi actitud no ha sido la correcta, quiero regresar a casa, pero para estar seguro que me puedo quedar en casa, necesito que ustedes me den esta señal. Y le dice: pongan un pañuelito en el cerezo que está ahí junto a la casa, pero un pañuelito blanco. Eso significa que yo estoy perdonado y que me voy a poder bajar ahí en la siguiente estación para quedarme con ustedes. Pero imagínense, el perdón de los padres no fue tan simple, sino que adornaron el cerezo de muchos pañuelos. No había uno solo, sino que varios. La enseñanza, jóvenes, que nos deja esta historia es mucha. Una, que el amor de los padres es infinito. Dos, que siempre nos van a perdonar. Tres, que es muy importante saber buscar ese perdón y no quedarse escondidos, no quedarse en si me van a perdonar, no sé, no me van a perdonar. Recuerden aquí también esa parábola que decía, cuando el padre se acerca, o cuando, perdón, el hijo se acerca al padre, ¿qué le dice? Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Y el padre qué hace? El padre en esta historia puso los pañuelos en el cerezo. En cambio, el de la historia que yo les estoy mencionando de la cita bíblica, lo que hace es, le dice: traigan un vestido y colóquenselo, traigan sandalia y pónganselo en los pies y además colóquenle un anillo en el dedo.
Esos jovencitos en el contexto bíblico significa que el padre le estaba regresando la dignidad de hijo suyo y lo perdonó. En resumen, las dos historias nos invitan al perdón, a evitar el resentimiento, esas emociones que son parte de nuestra vida, son importantes tenerlas, pero lo más importante es saberlas manejar. Su actividad lo que debe hacer es, dice, responde con base a la situación en la que puedas guardar resentimientos hacia alguien. ¿Qué es lo que más te impide pedir perdón? Si usted ha hecho algo, ¿qué es lo que le impide pedir perdón? ¿El orgullo? ¿La soberbia? No sé. ¿Qué es lo que a usted le impide pedir perdón? El daño que me ha ocasionado. Allí lo escribimos Resentimiento. en el libro, en el librito, ahí lo podemos escribir. Y No, puede ser el resentimiento. ese es un ejemplo. Sí, sí, ahí pueden escribir el resentimiento, el orgullo o la soberbia. Muy bien. Para ti, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Explica. Fíjense que para mí, si yo lo tendría que responder, yo diría que me es más fácil perdonar. A veces pedir perdón cuesta, pero por eso no hay que dar motivos para después tener que pedir perdón. La 3. Guardar rencor a alguien te quita la felicidad. ¿Por qué? Bueno, sí nos quita la felicidad, jóvenes. Porque imagínense que usted está pensando en el rencor y ya no está pensando en sí, en lo que tiene que hacer, qué es lo que debe de hacer. Entonces, sí nos quita la felicidad porque ya no nos permite ser la misma persona con los demás. Ok, esa sería la número 3. Y luego dice al final, analízate y lo que debes perdonarte y perdonar a los demás. En un momento propicio, perdónate y otorga perdón a los demás. ¿Qué es lo que me debo perdonar? Bueno, yo lo que me tengo que perdonar a veces, bueno, es de pensar. ¿Alguien tiene activo el micrófono? Revíselo, por favor. ¿Qué es lo que yo me tengo que perdonar? Pensémoslo. Yo quizás a veces me tengo que perdonar no sé, a veces ser muy exigente conmigo mismo. Ser muy exigente, quizás a veces eso sí me lo tendría que perdonar. Y lo que debo perdonar a los demás. Ay, pues perdonar a los demás, no sé, tendría que pensarlo porque a veces quizás el hecho de no decir la verdad, a veces de no haber sido sincero en algún tema, eso sí lo tendría que perdonar. Bueno, ese es un ejemplo. Usted piense y vea qué es lo que usted debe o tiene que perdonarse y lo que debe perdonar a los demás. Bueno, esa es la actividad de cierre, jovencitos. Eso es lo que en sí tiene el tema. El tema debe de ser muy bonito. ¿Por qué? Porque tiene que darse un tiempo para usted. Tiene que darse un tiempo para pensar qué es lo que usted debe perdonarse, lo que debe perdonar a los demás o lo que debe hacer para pedir perdón incluso a sus papás. A veces nosotros nos comportamos de tal forma que los hacemos sentir mal y ellos quizás no todos se lo van a decir, pero sí lo sienten. Entonces es recomendable, mire, usted si no se lo quiere decir personalmente, porque le da, no sé, temor, miedo, pena, hágale una cartita. A veces es bonito tener ese detalle y decirle ahí, mamá, papá, yo quiero pedirle perdón por esto y esto que he hecho. Y se lo da. Y eso es una forma también de pedir perdón. Eso. Hacia los demás también. Si ha hecho algo incorrecto. Bueno, entiendo que hoy como estamos aquí en casa o donde ustedes
estén en este momento. Yo, por ejemplo, estoy en el colegio aquí, con las personas que estamos. Es importante también saber pedirles perdón a todos si algo le he ofendido, si algo me han ofendido. Eso, jóvenes. Entonces hay que analizarnos. Solo voy a dar algunas indicaciones para actividades que van a estar pendientes y después voy a quitar la grabación para que podamos hacer las dudas, para que no aparezca ahí su, su avatar o su fotito o lo que usted tiene, por respeto a ustedes. Jovencitos, como no tenían el ordenador, no se preocupen. Yo esta clase se las iba a dedicar también a empezar lo que es el proyecto de valores. Como vamos a estar trabajando en clases, ustedes van a empezar a trabajar conmigo en un proyecto de valores. Voy a quitar aquí la pantallita. Entonces, lo que vamos a hacer este día, esta clase es, usted piense, porque así estaba en el detalle de tarea, piense en un proyecto que usted desee trabajar para valores. Y eso vamos a estar trabajando durante este periodo, si es necesario el otro periodo, si es necesario todo el año. Pero, ¿qué necesito yo en la primera fase, en el primer entregable, porque así se le llama? Piense en un proyecto. Allí en el detalle yo le pongo ejemplos. Puede hablar de los temas que vamos a trabajar, si es de reforestación, si es de contaminación, si es de la familia, etc. Si a usted le parece un tema de esos, tómela. Si no, elija uno y proponga. Ya está el paso 1. El paso 2, en unas líneas, unas 10 líneas de cuaderno o en unas líneas en digital, justifique el por qué quiere hacer usted ese proyecto. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a trabajar en el proyecto de valores, como el profe dijo que podíamos tomar temas de medio ambiente, porque vemos esos temas en séptimo grado, voy a hablar sobre los efectos de la pandemia y elige un tema, por ejemplo, en los animalitos acuáticos, por ejemplo. Y usted empieza ahí a explicar si esta pandemia con la disminución de tanto vehículo, de tanto avión, disminuyó la contaminación, pero eso sí, después hay que investigarlo, o sea, todo lo que nos planteemos, después hay que investigarlo, hay que justificarlo y hay que dar la solución.